Gracias a Dios por su visitación en la alabanza y porque está con nosotros. El día de hoy vamos a continuar con las cartas apostólicas que hemos estado estudiando y vamos a iniciar el análisis de la carta de Pablo a los Filipenses, que tiene muchas verdades que enseñarnos, una carta hermosa y que en especial, entre otras muchas cosas, pero nos enseña cómo podemos triunfar en la aflicción, que es el tema de hoy. Cómo a veces cuando tenemos aflicciones, enfermedades, dolores, dificultades, que es parte de la vida y que todos en algún momento las enfrentamos o en algún periodo, a veces largo, a veces corto, a veces por muchos años, pero nos toca enfrentar aflicciones a todos nosotros. Y entonces la carta nos responde esa situación de la aflicción y queremos tomar este tema para estudiarlo, entre otras verdades que vamos a ir avanzando. Filipenses capítulo 1, verso 29, dice la Biblia, una frase rara si la consideramos, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Y digo raro porque pues es algo que no se ve nunca como un privilegio, ¿no? El padecer, el sufrir. Y dice aquí que es una concesión, un privilegio, algo del cielo que Dios permita, no solamente que confiemos en su Hijo, que Él lo mandó, el Padre, para bendecirnos, el mediador entre nosotros y el Padre, Cristo, el que nos acerca al Padre, y que es un privilegio que podamos confiar en Él, decir qué grande amor tuvo el Padre que mandó a su Hijo para acercarme a mí, que yo quién soy, para que el Padre haga algo tan grande a Él. Y obviamente merece que creamos en el Padre y que creamos en el Hijo. Pero así como es un privilegio confiar, también es un privilegio padecer, que es algo que normalmente no lo vemos como un privilegio. Y esto se lo dice Pablo a la iglesia de Filipo y bueno, ellos eran una colonia romana en Macedonia, que era como el lugar grande, y dentro de ellos estaba Filipo, que está hoy en Grecia. Y que Pablo fundó esa iglesia en su viaje misionero y viene la historia en Hechos 16 y ya cuando caminamos a lo largo del libro de Hechos hablamos de esa historia y veíamos que fue la primera iglesia fundada en Europa y que además querían mucho a Pablo, los de Filipos, porque fueron la única iglesia que tuvo el privilegio también de sostenerlo, de ayudarlo, de bendecirlo, porque sabemos que Pablo era sastre, cosía tiendas y él se mantenía a sí mismo en su ministerio. Digo, no tenía familia e hijos y responsabilidades de ese tipo, entonces él podía coser y trabajar y predicar, pero luego cayó en una desgracia que vamos a ir narrando y pues bueno, se limitó para poder seguir trabajando y entonces los filipenses le ayudaron bastante a Pablo. Y Pablo les escribe en la aflicción que él tenía desde la cárcel, probablemente en Roma en el 60 o 62 después de Cristo, y dice que pues es un privilegio no solamente creer en Cristo, sino también padecer por Él. Y esa situación del privilegio y la bendición y la fuerza que hay a través del padecer, no por alguna injusticia que hubiéramos hecho nosotros, sino aún por Cristo, es algo que vivió Pablo, que vivieron otros en Filipo, que también vamos a hablar de ellos, de Epafrodito y demás, la iglesia, y ha vivido los grandes cristianos a lo largo del tiempo. Y si tú y yo queremos ser verdaderos cristianos que estemos caminando con Dios, también nos va a tocar en algún momento padecer, porque es parte de la vida cristiana. Y hablando de los cristianos históricos que con sus aflicciones trajeron mucho bien, uno de ellos es Juan Bunyan. Él fue encarcelado 12 años por predicar sin permiso. Necesitaba un permiso para predicar y como no le importó, lo encarcelaron. Pero además le decían que él podía salir de la cárcel si él se comprometía a dejar de predicar. Todo lo que tú necesitas hacer es dejar de predicar y si tú nos dices ya no voy a predicar, pues te sacamos de la cárcel. Pero él no quiso. Se quedó escogiendo la aflicción, prefirió ser cristiano en aflicción que ser una persona en libertad y comodidad, pero sin Cristo. Entonces mejor me quedo en aflicción, a pesar de que tenía su hija enferma, que tenía necesidades familiares, que tenía limitaciones y dificultades. Y en la cárcel escribió el libro famosísimo, que quizás muchos de nosotros hemos leído, El Progreso del Peregrino,
que terminó siendo una de las obras cristianas más leídas de toda la historia y que ha ayudado a millones a encontrar la salvación a lo largo de muchos cientos de años que he tenido ese libro compartiéndose y ofreciéndose en todo tipo de versiones, incluso algunas filmadas y demás. Y le pudo predicar seguramente a través de su libro, que conoció a Dios en medio de esa aflicción, a muchos más de los que le hubiera predicado si hubiera estado no preso. Y declaró que Dios había usado la prisión para un bien mucho mayor. Otro que también es famoso es William Tyndale, que él tradujo la Biblia cuando era un delito. No podías traducir la Biblia a uno de los grandes idiomas y la tradujo al inglés. Y entonces él fue perseguido, vivió escondido y lo andaban buscando y finalmente lo atraparon y lo juzgaron y lo condenaron en 1536 a morir en la hoguera. Y cuando estaba por ser quemado, sus últimas palabras, que son históricas también, fueron una oración. Y él oró a Dios y le dijo: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Lo quemaron, Dios oyó esa oración y también los que estaban ahí presenciando su martirio. Y poco después el rey autorizó la Biblia y se tradujo. La traducción que empezaron a distribuir en Inglaterra fue muchas secciones gracias a los esfuerzos de este hombre que él había hecho una traducción. Y lo que le parecía perdido, porque pues se lo prohibieron, no estaba corriendo como él hubiera deseado y muere en la hoguera con esa petición, Dios le abrió la puerta, Dios contestó la oración de ese mártir y permitió que millones de ingleses leyeran la Biblia y empezaran a arreglar su vida. Y sabemos que de ese país después salieron grandes misioneros al mundo entero y Dios trajo una restauración y una bendición muy grande a esa nación y a otras naciones que enviaron grandes cristianos a lugares lejanos y la aflicción de aquel hombre fue una semilla que trajo mucha bendición. Entonces, la carta de los Filipenses que estamos estudiando hoy trae una explicación sobre cómo Dios bendice a través de la aflicción, aunque parece algo no cómodo, aunque parece algo que no nos gusta humanamente hablando, pero te explica la carta cómo Dios bendice a través de la aflicción. Y utiliza la aflicción de tres personajes: la aflicción de Pablo, la aflicción de Epafrodito, que vamos a hablar de él, y la aflicción de Cristo, que también se explica en esa carta. Y hay una sección que habla magistralmente del esfuerzo que hizo Cristo por ayudarnos a nosotros y bendecirnos. Y siendo Cristo alguien tan importante y tan hermosa esa expresión que utiliza Pablo para hablar de Cristo, pues no la vamos a hablar hoy porque sería demasiado grande el tema. Y nos vamos a centrar en la aflicción de Pablo y de Epafrodito y después veremos la de Cristo, que también se describe en una reunión separada. Entonces iniciamos con la explicación de la aflicción de Pablo. Pablo tenía en el corazón el reino, pero se encontraba preso, como ya lo hablamos. Filipenses capítulo 1, verso 7 dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y aquí está empezando a describir cómo estaba él. Él estaba preso, es decir, con la libertad menguada, no podía visitar, pero sí podía escribir y podía seguir viendo por ellos a través de las cartas, pero quería él confirmar en el evangelio a los de Filipos. Y había unidad, que también se escribe en esa expresión que leímos, porque todos participaban con él de esa gracia. Es decir, como si todos estuvieran presos con Pablo, no lo abandonaron, lo visitaban, le proveían, oraban por él. Ya no podía Pablo hacer tiendas, ya Pablo estaba sin posibilidad de trabajar, de negociar, de vender sus tiendas, lo que él hacía, porque estaba en la prisión. Y entonces los hermanos de Filipo le empezaron a proveer en sus necesidades y le ayudaban a Pablo de una manera y de otra. Pero estaba en aflicción. Y además un grupo de enemigos se puso a predicar el evangelio por contención para hacer daño a Pablo. Filipenses 1:16 dice: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Y cuando dice contención, que es una obra de la carne que pasa cuando una persona está actuando en soberbia, porque yo quiero ser más que Pablo, porque yo quiero brillar más que Pablo, porque yo quiero ser un líder importante, porque ahorita que Pablo está en
en la cárcel, pues a lo mejor la gente me empieza a seguir a mí y empezaban a querer levantarse por contención, queriendo angustiar a Pablo, que es también una suciedad en el corazón, y estar predicando para que el otro se sienta mal. Y bueno, el caso es que ninguna carta al día de hoy existe de aquellos que predicaban por contención, tampoco vienen sus nombres, todos ellos han sido olvidados. Y la única carta que está, que valga la pena, es esta que escribió Pablo. De tal manera que finalmente, a pesar de él estar en aflicción, en dificultad y en la cárcel, los otros quedaron en el olvido y Pablo quedó sellado en la historia para siempre. Y probablemente estos estaban llenos de orgullo y estaban envanecidos, no queriendo llevar la cruz, sino queriendo jalar, pues, como dicen popularmente, agua para su molino y tener beneficios ellos. Y de hecho también la carta habla de quienes veían las falsas doctrinas que se predicaban y hace referencia a ellas. Filipenses capítulo 3, versos 18 al 19, dice la Biblia: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, y cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, pues solamente piensan en lo terrenal. Aquí está diciendo un grupo de personas que no eran pocos, dicen que eran muchos, y los describe, y de una manera resumida, bien que Pablo centra el problema que había en el corazón humano cuando no quiere entregarse a Dios, y dice, son enemigos de la cruz. ¿Qué es la cruz? La cruz es el instrumento por el cual Cristo fue asesinado. Y cuando nos llama a ser sus discípulos, decía Cristo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, no un día, sino cada día, y sígame. Porque Jesucristo sabía lo que le iba a pasar, sabía en dónde iba a acabar, sabía de qué manera iba a morir, todo eso lo sabía. Pero Él nos invita a vivir una vida en donde, como la de Él, donde no estuvo viendo por sí mismo, sino viendo por el bien mayor, que es venir a darnos una esperanza y una salvación a todos nosotros. Y entonces aquí te describe Pablo aquellos líderes que eran muchos, y lo dice: ahora estoy llorando por ellos, que son enemigos de la cruz de Cristo. O sea, que lo que no querían era negarse, que lo que no querían era padecer, que lo que no querían era hacer algo que les afligiera. Y la verdad es que muchas personas están oyendo perpetuamente o considerando el Evangelio, pero no entregándose precisamente por eso, porque son enemigos de la cruz de Cristo, porque ya la entendieron, porque saben lo que Dios pide, porque no se quieren entregar, porque no quieren padecer, porque quieren todo cómodo, fácil, y entonces empiezan a seguir sus propios deseos. Y dice Pablo, sirven al vientre, que quiere decir que juzgaban en base a sus impulsos, no con el espíritu, pensaban solamente en lo terrenal, como lo describe el pasaje, y su Dios es el vientre, o sea, vivían para lo que su carne les pedía. O también otros interpretan como que vivían de acuerdo a las reglas alimentarias de los judíos, porque mucho se cuidaba lo que le dejabas entrar al vientre, no comer cerdo, prohibiciones judaizantes, y si disfrazaban una falsa santidad para no enfrentar a los religiosos que eran hostigantes y que venían tras de ti por andar viviendo la libertad, y ellos querían a fuerzas que te metieras en sus regulaciones que no venían como mandamientos morales en la Biblia, y evadir la cruz de Cristo, evadir el decir: voy a defender mi libertad, voy a defender lo que Dios quiso y voy a vivir en base a lo que Cristo me pida a mí. Entonces, este pasaje describe a cristianos libertinos que hacen lo que sea para escapar de la cruz de Cristo. Y los conocemos, les interesa mucho vivir para lo de aquí abajo, pedir dinero, vivir para el materialismo, no buscar lo mejor del reino, no buscar qué es lo más sabio, lo más prudente. Y Pablo habla de ellos llorando, porque eran el mayor riesgo para la iglesia. Y el mayor riesgo muchas veces no es de afuera, no es de la gente que nos pueda destruir o atacar y demás, sino el mayor riesgo es de adentro. Que de adentro nos vayamos a un cristianismo cómodo, a no tomar la cruz, a evadir aquello que Dios quiere de cada uno de nosotros, y entonces nunca alcancemos la verdadera gracia y empecemos a tener una corrupción haciéndonos enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cómo quién puede ser enemigo de la cruz de Cristo? Como aquel que entiende el Evangelio, sabe lo que Dios le pide, pero no quiere negarse y tomar su cruz.
como aquel que no quiere compartir la carga de otro y ayudarle y bendecirlo, como aquel que a lo mejor cuando ve la carga de alguien dice, como no la quiero llevar yo, entonces la paso a todos. No, vamos a hacer una ofrenda para tal, etcétera. ¿Y realmente necesitamos hacer una ofrenda o necesitas tú hacer algo por esa persona por quien tienes carga y deseas a lo mejor pasarle la carga a alguien más? Aquellos que viven en base a la ley del mínimo esfuerzo, lo que no me cueste, lo que no me represente sacrificio, lo que no sea un esfuerzo, lo que sea algo chiquito en lo cual yo no haga nada para Dios. Y desprecian el evangelio en vez de vivirlo y ayudar a otros y reconocer la necesidad en otras personas. Las aflicciones de Pablo no se mencionan, que pudieron haber sido muchas en una cárcel donde no había todo el asunto que hoy hay de los derechos humanos y de tantas cosas, pero él no se queja de la comida de la cárcel, no se queja de la incomodidad que pudo haber sufrido, no se queja si estaba hacinado en la celda con muchos compañeros. Sus aflicciones se escriben en la carta y son: no puedo estar con mis hermanos, no puedo defender el verdadero evangelio y oponer al falso evangelio. Me aflige que la obra no prospere. Me aflige que la vista de otros no estén en lo celestial o que dejen de tomar su cruz. Son las aflicciones que describe, pero no describe las muchas que pudo haber vivido en la cárcel. Y entonces ese corazón afligido sirve o lo usa Dios para mostrar esa carta que tiene muchas verdades. La segunda persona que describe sus aflicciones es Epafrodito. Ese Epafrodito era un pastor o un líder, al menos, de Filipos que cayó enfermo. Filipenses 2, versos 25 al 27, la primera parte del 27 dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo y a punto de morir. Y aquí te está describiendo qué le había pasado a ese Epafrodito. Era un líder o un pastor importante en Filipos. Algunos escritos de los padres apostólicos o de la época lo representan como el pastor, pero no es concluyente que fuera el pastor principal de la iglesia de Filipos, pero al menos era un líder importante. Y entonces él apoyaba a Pablo en la cárcel. Quizás los de Filipos mandaron ofrendas a través de él y él apoyaba a Pablo en la cárcel, y era un hombre fiel que no se echaba para atrás a pesar de las adversidades que también lo pudieron haber tomado. A ver, tú también eres líder, a ver, tú también estás con Pablo, a ver, él está preso y tú también te vas a acabar aquí, y lo pudieron haber afligido, pero se arriesgaba y estaba ahí por Pablo. Y dicen, su problema es que enfermó gravemente. Tan gravemente estuvo Epafrodito enfermo que por poco se muere, por poco se muere. Y a pesar de que estaba así en esa enfermedad a muerte, no sé si tú algún día has tenido una muerte, que dices, por poco de esta no salgo, que sientes casi me voy, casi me muero, una debilidad extrema, en una situación muy grave. Pero bueno, así estuvo Epafrodito y su corazón estaba en la obra. Tenía el deseo de servir en Filipos, pero la enfermedad lo frenó. Y le angustió a Epafrodito que la fe de los hermanos de Filipos no decayera, porque iban a ver que su líder está enfermo y que está casi muerto, y que no se vayan a poner a dudar, porque pues mira, ya el pastor está casi muerto, está muy enfermo, el apóstol está en la cárcel, ¿qué va a hacer de nosotros? Y entonces le angustia a Pablo decir, pues no vaya a ser que decaiga su fe de Epafrodito, perdón. Pero ese hombre mostró la fidelidad aún a pesar de la gran dificultad que tenía. Filipenses 2, verso 30 dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio a mí. Fíjate cómo era Epafrodito, enfermo y a tal grado que llegó a estar en riesgo de muerte, pero no dejó de ver por Pablo. Le siguió yendo a ver, expuso su vida. Ahora el enfermo, que estaba mal, que se sentía mal, pues no sé qué hizo, si lo iba a ver diario, si le ayudaba, si le llevaba comida, si lo que fuera, pero expuso su vida en enfermedad, en fidelidad, para seguir viendo a Pablo como diciendo, bueno, yo estaré enfermo y me siento muy mal, pero aquel otro está peor porque está preso, ¿no? Si yo no le llevo la comida, ¿quién lo va a alimentar? Si yo no le llevo esto, ¿quién lo va a ayudar? Expuso su vida y estuvo próximo a muerte, pero sí fue fiel. No se echó para atrás, no se acobardó,
sino que expuso su vida en lo que le faltaba al servicio que era requerido por Pablo. Era un amor grande, nadie tiene amor mayor que este, dice la Biblia, que uno ponga la vida por sus amigos, y verdaderamente en eso Epafrodito nos es ejemplo, que puso su vida, y aún en riesgo de muerte, por su hermano. Imagínate qué ejemplo tenemos nosotros con Epafrodito. Porque a veces uno piensa, yo no voy a servir al hermano, yo no me voy a dar por alguien. Cuando se me resuelva este problema económico, cuando yo tenga esta situación, cuando no me duele la cabeza, cuando no me sienta mal, cuando no, Epafrodito no era así. La tenía muy mal, se sentía muy mal, estaba en riesgo de muerte, pero voy a ver por Pablo. Lo voy a ayudar, lo voy a servir y me voy a dar por él. Y entonces era un verdadero grande cristiano. Y esos dos personajes, y hablamos de sus aflicciones, pero Dios usó las aflicciones de ellos para bendecir a Filipo y a todos nosotros a través de esa vivencia que tuvieron esos líderes. Dios trajo un avance en el reino cuando Pablo estaba preso. Filipenses capítulo 1, versos 12 y 13, vamos a ver la bendición de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Qué crees? Decía Pablo, que no se ha ido a menos el evangelio, se ha ido a más. El pretorio, que es el centro de mando militar romano, desde donde se administraba la justicia. Y ahí se coordinaba la guardia pretoriana, que cuidaba a los presos y a los políticos. Y de hecho, en el capítulo 4, en el verso 22 de Filipenses, se dice saluda a los de la casa de César, o sea, a personas que fueron convertidas a través quizás de sus prisiones, que fueron influidos y que dice que el evangelio no estuvo preso. Muchos dicen que se ganaron a través de las aflicciones de Pablo en la cárcel. Entonces, cuando Pablo estaba en la cárcel, el Espíritu abría los ojos de muchos ante los esfuerzos de Pablo. El evangelio no se paró. Y aún miles de años después seguimos aprendiendo de aquellas aflicciones que él enfrentó y que describe la gran bendición que trajo Dios. Le predicó entonces Pablo en persona a personas que llegaron a tener influencia, que eran de la casa de César, que los atrajo a Cristo y que venció Pablo en medio de la aflicción. De hecho, la carta habla mucho del gozo. El gozo no depende de las circunstancias, el gozo depende de que estemos con Dios. Y Pablo se describe a sí mismo feliz desde la cárcel, feliz. Y muchas veces nosotros relacionamos la felicidad a cuando tengo dinero, cuando estoy de vacaciones, cuando no estoy enfermo, cuando tengo todo fácil, y eso lo vemos como felicidad. Pero Pablo se describe en las peores aflicciones feliz. Y el gozo entonces no viene de las circunstancias, sino viene de saber que Dios tiene control absolutamente sobre todo y no de que todo nos salga bien. No solo por los que eran evangelizados, sino también por la iglesia en general, resultó para bien todo este problema. Filipenses capítulo 1, verso 14 dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces no estaba acobardada la iglesia y decía, nuestro líder está preso, pues yo también no me voy a callar. Él no se cayó, él no se vendió, él no dejó a Cristo, yo tampoco me voy a callar. Yo no sigo a un Cristo que se hubiera callado, que hubiera sido cobarde, sino sigo a un Dios verdadero, y no se callaban. Y el carácter cristiano se veía en todos, y se levantaron verdaderos cristianos fuertes de carácter, no vencidos sino doblegados. Las dificultades entonces lograron que Pablo se centrara mucho más en Dios y que transmitiera esa vivencia a la iglesia. Y viene un canto de victoria en el capítulo 1, verso 21 de Filipenses, que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Porque cuando estás preso, pues era o sales o te matan o te dan pena de muerte. Y sabemos que los judíos estaban acusándolo para que a él terminara muerto. Y de hecho Pablo terminó siendo un mártir y lo terminaron cortando la cabeza. Pero él sabía, para mí el vivir es Cristo. Si vivo, vivo para Cristo. Soy de Él, invierto para Él, escribo para Él, oro a Él. Mis años, pocos o muchos, o lo que Dios me dé, van a ser de Él. Para mí el vivir es Cristo. Y si muero, si Dios permite que yo me vaya antes, es ganancia. Porque lo voy a ver cara a cara.
Porque ya no va a ser solamente cuando oro y siento sus influencias y su bendición y su fuerza, sino lo voy a ver cada acá, lo voy a abrazar, le voy a agradecer lo que Él me permitió vivir, le voy a agradecer su amor, y estaba totalmente enfocado en el cielo. No estaba enfocado en otra cosa. Era este mundo algo pasajero, algo temporal, algo que se va a ir. El mundo pasa y sus deseos, pero yo voy a permanecer en Cristo para siempre, como dice la Biblia. Y entonces él tenía esa vivencia. Lo más importante para mí es Cristo, y ese sello lo pasaba a la iglesia. Entonces, si la aflicción es una bendición, si la aflicción te acerca más a Dios, si la aflicción te hace más fuerte, ¿qué nos pide Dios en la aflicción? ¿Cómo podemos vivir la aflicción? Primero que nada, nos pide vivir la aflicción con dignidad. Filipenses 1, versos 27 al 28 dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos es ciertamente indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Esto es de Dios. Tenemos una buena noticia, y esa buena noticia es el evangelio, y la debemos de vivir con dignidad. No importa ninguna situación, no importa si están las circunstancias bien o están mal, debe de haber firmeza, debemos de estar sin doblez, no debemos de vender la verdad, debemos de estar unánimes en la fe, unidos, viendo unos por otros. No que cuando venga la persecución y la dificultad ya se cayó, ya lo metieron preso, ya es problema de él, y si no, ayudando a los débiles a caminar con confianza y llevando los unos las cargas de los otros, combatiendo, como hablamos recientemente, con la armadura bien puesta, sin dejar de ser guerreros. Somos guerreros cuando están las peores circunstancias, en nada intimidados por lo que se oponen. ¿Se oponen? Ok, Dios va a triunfar, porque las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Entonces no me voy a acobardar, no me voy a hacer chiquito, no me voy a complejar, no voy a hacer nada. Voy a confiar en Dios y voy a perseverar y voy a seguir, aunque venga uno, vengan 10,000 o venga lo que sea, voy a seguir. Es lo que Pablo les estaba diciendo, y es lo que nosotros debemos aprender. La aflicción no nos debe de acobardar. La aflicción no nos debe decir: ay, ya no puedo, ya está muy difícil, ya esto. No, nada. O sea, es del momento de sacar el carácter, es el momento de ir a poner nuestra habilidad con Dios, decirle todo lo que tú quieras, pero Él puede venir y nos puede fortalecer y nos puede mantener en este servicio que Él quiere que tengamos y en humildad. Filipenses 2, versos 3 y 4 dice: no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás, por los otros. Entonces te dice: no hagas nada por contienda o por vanagloria. O sea, no lo hagas por estar siendo superior, porque todo el mundo te vea, porque todo el mundo te aplauda, porque vean que eres un gran cristiano, que eres lo máximo. Eso es buscar tu gloria. Dios nos dice que hagamos las cosas con humildad y estimando a cada uno de nosotros como de los demás como superiores a ti mismo. ¿Qué hacemos cuando la gente es superior? Normalmente, en un trabajo o a una persona importante, al superior se le suele servir, se le suele dar reconocimiento, se le suele dar honor, y podemos ver, no sé, a la presidenta que la tratan con respeto, que la sirven, que tiene choferes, que tiene aviones, que tiene guardias, que tienen cosas, la tratan con dignidad de un superior. Y cuando tú empiezas a ver a los demás como superior, que tú veas a un hermano y digas: él es superior a mí, porque Él es magnífico, porque a Él Dios lo salvó, porque a Él Dios le ayudó, yo me voy a servir. Yo no vengo a que Él me sirva, yo vengo a servirlo. Y empiezas a ver a los demás como superiores a ti. Qué importante es esto. Entonces te pones ya no como el que vienes a que te sirvan y que seas lo máximo, sino que tú eres el que sirves a los demás. ¿Cómo cambiaría nuestra vida de iglesia verdaderamente si esta verdad la tuviéramos presente? Voy a ver a los demás como superiores a mí. Y como son superiores a mí, los voy a servir lo mejor que pueda. Me voy a dar lo mejor que pueda por ellos, y no voy a mirar por mi interés, no buscando lo mío propio. No es cuánto dinero le voy a sacar, no es cuánto esto. Lo voy a servir, me voy a dar, lo voy a amar, y así va a permanecer mi vida con humildad, no por contienda, no por vanagloria. Cuando alguien quiere su gloria, que vean que yo soy lo máximo, que vean que yo soy esto, soy lo otro. Eso es
una tentación vil que a veces cuando estamos en aflicciones nos puede venir y que hace que todo se entorpezca y se enlode. Si tú supieras lo que yo he sufrido, si tú supieras lo que yo he padecido, y mira a tu padre todas las que me hizo, y este y lo otro, y empiezan a llorar muchas personas a decir esto, padecí, quieres que te construyan un altar, es pura vanagloria. Dios quiere que no estemos presumiendo si fuimos afligidos, sino quiere que nos dediquemos a no mirar lo nuestro, a no buscar nuestra gloria, porque el que busca su propia gloria no es gloria, sino a buscar la gloria de Dios y a servir a los demás como superiores a nosotros mismos. Y darnos por los demás y amarlos y servirlos, no en una pasividad, no en decir, ya estoy afligido, ya no hago nada por nadie. A mí que me carguen, a mí que me digan, a mí que me hagan. No, yo estoy muy cansado, no me duele la cabeza, no puedo hacer esto, no, tengo mucho miedo, tengo este problema, no tengo dinero. No. Vamos a servir como Cristo sirvió y nos enseñó a amar. También nos dice que la forma de vivir la aflicción con dignidad es tener las lámparas bien encendidas. Filipenses capítulo 2, verso 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares de este mundo. Primero te describe el carácter, que debes de ser irreprensible, o sea, que no te tenga que andar exhortando por 1000 fallas que tengas, que seas sencillo, que seas una persona fácil de tratar, que no es complicada, que no es rebuscada, que seas sin mancha, que no tengas un montón de malos testimonios, sino que tengas un buen proceder delante de los demás. Y luego de tratar en tu carácter, que te dedicas a la acción principal de tu vida, que es dar luz, a pesar de la oscuridad, a pesar de la dificultad. Seamos antorchas, no una luz pequeña, sino una luz potente, que seas un luminar en medio de un mundo oscuro. A eso nos llama Dios, a ser la sal de la tierra, a no perder el sabor, a dar luz a otros que necesitan abundantemente la bendición de Dios. Y a perseverar. Filipenses 3, versos 14 y 15 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también lo revelará Dios. O sea, correr la carrera, hablando de un ejemplo deportivo, buscar la meta, llegar al final, correr hasta el final, no es correr un tiempo, no es algo momentáneo, sino es perseverar, es como una carrera de maratón, donde te estás esforzando hasta llegar, y el supremo llamamiento es ser como Cristo. Entonces, cuando corremos de esa manera, cuando tenemos en la mente ser como Cristo, aunque no hayamos llegado, obviamente, pero dice el pasaje, tenemos un corazón perfecto, o sea, ese es el corazón que a Dios le agrada. Podremos tener todavía 1000 cosas que aprender, podremos tener fallas o problemas o dificultades, pero cuando en mi corazón estoy corriendo al llamamiento que es imitando a mi maestro, aunque no haya llegado a la meta, aunque esté muy lejos de ser como él, no importa, está escrito el corazón como un corazón correcto, y si algo no está, Dios te lo va a revelar. ¿Por qué puede no estar? Por no querer tomar la cruz, por querer el camino fácil, por estar en una pasividad increíble, por estar así, todo lo cómodo, todo lo fácil, todo lo que no me cuesta, todo lo que sea sencillo. Entonces, eso sí voy a hacer. Eso no es cristianismo, eso es egoísmo, y Dios nos pide mantenernos de una manera digna. También el caminar con dignidad se refiere a que lo hagamos con gozo y gentileza. Filipenses 4, versos 4 al 5 dice, regocijaos en el Señor siempre, y otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza está conocida delante de todos los hombres. El Señor está cerca. Cuando estamos afligidos, estamos tentados a no ser gentiles. Estamos tentados a estar ensimismados. Estamos tentados a, me duele todo, no tengo ganas de hacer nada por nadie, me siento muy mal, quiero ser servido, no quiero hacer nada por nadie. Pero aquí te dice que te regocijes. Y eso no habla más que del amor tan grande de Dios que tiene para nosotros en medio de la aflicción. Hay un milagro, porque humanamente es imposible vivir eso sin la ayuda de Dios. ¿Qué pasa en el corazón que se humilla con Dios y que le pide su ayuda? Que Dios te ayuda a seguir sirviendo.
que Dios te ayude a amar, que Dios te ayude a bendecir. Y la carta que habla de la aflicción 16 veces te motiva a amar, a tener gozo, a tener alegría, a disfrutar. Y así de hecho nació la iglesia de Filipos. Si recordamos ese pasaje de Hechos 16, Pablo ve una visión del cielo que le pedía ayuda a un hombre y que se dirigiera a Macedonia. El primer lugar de Macedonia al que encuentra era Filipos. Y cuando llega le predica una mujer vendedora de púrpura que se llamaba Lidia, que se entrega y la bautiza en su casa y empieza la iglesia de Filipos. Y después llega una mujer que tenía un espíritu de adivinación, que Pablo libera a esa persona que tenía el espíritu de adivinación, y los que hacían negocio con la que tenía ese espíritu de adivinación lo meten injustamente a la cárcel. Y cuando estaba en la cárcel, junto con su compañero que se llamaba Silas, le dieron una golpiza y los pusieron en el cepo. Y entonces estaban torturados, golpeados en el cepo, que era un instrumento de tortura. Después de la paliza que te daban, te ponían así con las manos atrapadas, con los pies atrapados, te cerraban entre dos maderos y te quedabas totalmente en dolores, en calambres terribles. Y estabas ahí, no podías descansar. Y en el cepo, en dificultad, en problemas, en la cárcel, se pusieron Pablo y Silas a cantar. A cantar. Parece algo de locos. Y cantaban himnos a Dios. Y ahí estaban desde el cepo, incómodos, cantando. Verdaderamente eran hombres que en medio de la aflicción sabían encontrar la fuerza de Dios. Y Dios les dio esa gracia y esa ayuda. ¿Y qué pasó después? Vino un terremoto, ¿te acuerdas? Dios respondió con un terremoto, se movieron los cimientos de la cárcel y empezó Dios a hacer maravillas. El carcelero, creyendo que se habían escapado los presos, por poco se mata, ya se iba a suicidar, estos me van a matar. Y Pablo, el preso desde el cepo, le dice, hey, espérate, no te mates, y salva al carcelero. Y entonces el carcelero le acerca luz y le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le habla fe, cree en el Señor Jesucristo, será salvo tú y toda tu casa. Eso tengo que hacer, pues creo. Lo saca del cepo, lo lleva a su casa, hace que Pablo le predique a su familia, se entrega a toda la familia y empieza la iglesia de Filipo. ¿Cómo empezó la iglesia? En aflicción. En una persona que se mantuvo en la aflicción, buscando el gozo de Dios y permaneciendo. ¿Y sabes qué nos pide Dios? En la aflicción, seguir sirviendo, ser humildes, ser amables, no acobardarnos, no dejar de extender el reino, ser la luz de otros como luminarias y estar con Dios, que Él nos puede ayudar y nos puede bendecir, nos puede hacer fuertes. Mantenernos siempre orando y confiando. Filipenses 4, versos 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Porque ¿sabes qué te pasa en la aflicción? Te vienen pensamientos a la cabeza. No vas a poder. Te vas a caer. No eres suficiente. No te va a alcanzar el dinero. No vas a tener las fuerzas. Te vas a morir. Es una carga imposible de llevar. Y te viene una aflicción por un lado, por otro, te van a matar, tienes este problema. Y el diablo es obsesivo y te está aventando y aventando y aventando dardos. Y entonces, ¿cómo te vas a proteger? Pues dice la Biblia que no estés afanoso por nada. Por nada. Aunque haya crisis, aunque haya enfermedad, aunque tengas una enfermedad grave, aunque no tengas esto o lo otro, pues por nada. Aunque tengas 1000 actividades que hacer, por nada. Entonces, ¿cómo lo vas a quitar? Esas ideas recursivas que te vienen a la mente, se las vas a poner a Dios. Dios, tengo esta debilidad. Dios, no puedo hacer esto. Dios, no puedo ni siquiera orar tranquilo porque me vienen todas estas ideas. Señor, ayúdame en esto, ayúdame en lo otro. Tengo este problema, tengo este otro. Señor, no puedo. Y entonces el que empieza a descubrir que el cristiano es el que sabe decir no puedo al que todo lo puede. Y el que todo lo puede actúa cuando nosotros no podemos, porque Dios sí puede. Y porque Dios nos ayuda y porque Dios nos ordena, por nada estéis afanosos. Aunque sea un gran problema, aunque sea una gran dificultad, pongámosle nuestras cargas a Dios, que Él nos va a ayudar, nos va a bendecir y nos va a fortalecer. Y Él va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo que en Cristo? Pues en que Cristo siempre triunfa. Que Cristo nunca ha perdido.
que Él es Jehová de los ejércitos, que Él es guerrero, que Él es fuerte en batalla, que Él nos bendice y que Él toma las aflicciones para mantenernos humildes, porque a veces si no fuera por las aflicciones, sinceramente, no oraríamos con profundidad, no oraríamos con quebranto, no oraríamos con una necesidad real de Dios. Porque empezaría la pasividad, la comodidad y empezaríamos a dejar de buscar a Dios. Y Dios a veces nos aprieta las tuercas por medio de las aflicciones. Y entonces la aflicción termina siendo una bendición porque nos moldea el corazón y nos bendice y Dios nos da su paz y nos ayuda y nos visita. ¿Y qué nos enseña la Biblia? Pues que en aflicción o sin aflicción, amemos siempre a Dios. Filipenses 4, versos 12 y 13 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, Pablo de repente, pues imagínate, el gran predicador Pablo de repente lo recibe en una casa y va, ¿no? Pues ¿cómo le habrá hecho el carcelero después de que le salvó la vida, ¿no? Pues le ha de haber dado un banquete, lo ha de haber ayudado. ¿Qué más quieres, Pablo? A ver, tráiganle de beber a Pablo, tráiganle comida a Pablo. ¿Qué quieres comer? Esto, lo otro. Tuvo abundancia en esta ocasión. ¿Pero qué trae en la cárcel? Ahora escasez. Ahora no hay nada. Ahora un poquito. Ahora, pues ¿sabes qué? Decía Pablo, sé vivir en abundancia. Cuando está el banquete, bien, gracias a Dios. Y cuando estoy en escasez y hay poquito, gracias a Dios. Porque en todo y por todo estoy preparado. Y estoy enseñado para estar saciado como para tener hambre. También tuvo hambre. También deseaba más comida, también era poquito lo que le daban y se quedaba con sed y se quedaba con hambre, pero tenía un secreto y ese secreto es el que debemos de tener nosotros en el corazón. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. No importa si es hambre, no importa si es crisis, no importa si es cansancio, no importa si es enfermedad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si Cristo ayudó a Pablo, y si Cristo no hace acepción de personas, o sea que no es que a unos ayude y a otros, sino que Él es galardonador de los que le buscan, nos va a ayudar a nosotros. Si empezamos a buscarlo a Él en la aflicción, si empezamos a no dejarnos vencer por todos los pensamientos recursivos que nos manda el diablo, sino vayamos y pongamos nuestras aflicciones ante Dios, ¿sabes qué va a hacer? Nos va a enseñar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios me va a ayudar, Dios me va a bendecir. Y este es el canto de victoria en la aflicción de un cristiano. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo le haré para salir adelante? ¿Cómo le haré si tengo esta enfermedad? ¿Cómo le haré si me dio una enfermedad grave, con cáncer, con esto, con crisis, perdí el trabajo, perdí esto, perdí el otro? Todo lo puedo. El fin de todos los cómo es uno, Cristo. Él nos puede ayudar. ¿Cómo haré esto? ¿Cómo haré aquello? ¿Cómo resolveré? ¿Cómo podré cubrir tantas cosas? ¿Cómo? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Dejamos de estar viendo el problema. Dejamos de estar viendo las circunstancias y las oposiciones y las dificultades. Dios es más grande que el problema. Dios está arriba de la tormenta. La tormenta no le hace nada. Y sigue siendo Dios. Y sigue estando en su trono. Aunque venga el diablo, 1000 demonios, usted como esté, Dios sigue estando donde siempre ha estado y nadie lo va a bajar de allá. Y Él está sobre toda autoridad y nombre que se nombra. Y Él nos va a bendecir y nos va a ayudar y nos va a fortalecer. Y el que ayudó a Pablo nos va a ayudar a nosotros también. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si está fácil, bien. Si está difícil, también. Porque sea fácil o sea difícil, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El espiritual no deja de avanzar aunque esté difícil. El carnal, el que no tiene fe, se cae, no puedo, esto, porque no estás viendo a Cristo, estás viendo el problema, pero Dios nos llama a ver a Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ser compartidos a pesar de las aflicciones. Filipenses 4, versos 18 al 19 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta a sus riquezas en gloria de Cristo Jesús. Él estaba con gratitud. Fíjate cuántas aflicciones pudo haber tenido en la cárcel, pero sabía decir gracias. Sabía decir gracias. ¿Qué palabra tan hermosa es esa, no?
Y como deseamos los padres que nuestros hijos nos digan gracias, que cuando termina un hijo de comer, oye, después de que la mamá estuvo cocinando, haciendo, y lo único que queda después de eso es dejar los trastes sucios para después ir a lavar otra vez, el trabajo sigue, sigue y sigue. Pues al menos gracias, ¿no? Gracias. Qué palabra tan agradable. Pues Pablo sabía dar gracias. Todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno. Pero estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel y se sentía lleno. Y si Dios permitió que tuviera esa bendición de la ofrenda que le dieron y las bendiciones y las oraciones y se sentía lleno, nos va a ayudar a nosotros también. Y le dice gracias porque Epafrodito lo que me enviaron fue una bendición y hasta los bendice y le dice es olor fragante y sacrificio acepto, agradable a mi Dios. Dios, no yo, recibió tu ofrenda. Dios, no yo, la recibió porque el que da al pobre a Jehová presta, dice la Biblia. Entonces Dios te va a bendecir y va a suplir conforme a sus riquezas todo lo que te falte. ¿Sabes que cuando nosotros amamos a alguien necesitado, estamos amando a Dios? ¿Y qué es la manera de dar una ofrenda a Dios? Porque, Caín llevaron su ofrenda, uno llevó una y otro llevó. ¿Y cuál es nuestra ofrenda hoy? ¿Sabes cuál es tu ofrenda? Ayudar a un hermano necesitado. Darte por él. Y entonces Pablo dice, no lo recibí yo, lo recibió Dios. Y lo mejor de ayudar a alguien, sí es cierto, ayudar al preso, al que está necesitado, al que es digno obviamente y es agradecido como Pablo, que bien merecía la ayuda, que había ayudado mucho a otros y que además tenía un corazón agradecido. Entonces, pero sobre todo, aunque yo lo agradezco y lo recibí, más lo recibió Dios. Y Él te va a bendecir y te va a suplir y te va a ayudar. Y la iglesia aprendió eso. No dijo, ay, el líder cayó, ay, estamos en problemas, ay, Epafrodito enfermó, ay, no, pues Epafrodito, bueno, tú tienes el contacto, no sabemos por qué, pero era el que podía llegar a Pablo y le manda, pues fue, y lo amaba y se daba. Y Dios nos llama a eso, a ser serviciales y a darnos en cualquier circunstancia. Job, capítulo 38, versos 22 al 23. Job es una persona que enfrentó muchísimo la aflicción, que tuvo al diablo encima, que perdió a sus hijos, que su esposa se amargó y lo estaba hostigando todo el tiempo, que perdió su salud, perdió sus riquezas, perdió todo. De ser un multimillonario quedó en la miseria total. Pero después de toda esa aflicción vio a Dios y Dios le habló y le dice, Dios enseñándole, ¿has entrado tú a los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? Que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. ¿Qué te está diciendo esto? Job no podía controlar la nieve. Dios sí. La nieve es el agua. Y para Israel, que es un país desértico, algo súper valioso era el agua. Pero un agua fresca, no nada más que esté fresca y que te sacie la sed, sino aparte fría. Como cuando dice Jesús que cualquiera que le dé un vaso de agua fresca a estos pequeños, un vaso de agua, ¿quién no puede dar un vaso de agua? Ya va a tener su recompensa. No te vas a quedar sin recompensa aún por regalar un vaso de agua. Por lo tanto, no seamos mezquinos cuando nos estemos amando unos a otros. Demos al que está en necesidad, a un hermano que está en necesidad. Entonces Dios tiene los tesoros de la nieve, que es agua fría en medio de un país desértico. Tiene una providencia para el tiempo difícil. Junto a la tentación te va a dar la salida. Entonces, detrás de cada aflicción, detrás de cada problema, detrás de cada circunstancia que no puede resolver, hay que ver la circunstancia y tirar el escudo y abandonar la fe y dejar de servir. No, ¿qué hay que hacer? Me voy a plantar, me voy a quedar, no me voy a acobardar, voy a seguir amando, sirviendo y dándome y voy a buscar el tesoro que tiene Dios para mí. Porque Dios tiene tesoros en la nieve. No mires la dificultad, mira el tesoro que Dios tiene para ti. La forma de triunfar en medio de la aflicción es ver la bendición que Dios tiene para ti a través de ese problema. Y la verdad es que hay problemas que si no fuera por ellos, no nos rendiríamos a Dios. Y eso lo he visto muchas veces. Hay gente que si no fuera porque le llegó un cáncer, no se rinde a Dios.
Hay gente que es tan soberbia que hasta que está quebrantado y está humilde y demás, por las aflicciones que le vienen al cuerpo, voltea a Dios. Entonces la aflicción termina siendo una bendición. Y si Dios ve a una persona que está en aflicción o permite que tengamos una persona en aflicción, pues sirvámosla. Tampoco seamos juzgones, no, por carnal. Así como aquellos que por contienda con Pablo, no, Pablo, ¿sabes por qué está Pablo en la cárcel? No, pues no tiene la bendición de Dios. No, pues si la tuviera, no estuviera en la cárcel. Pues quién sabe, a lo mejor el de la cárcel es el que más bendición tiene. Porque ahí el rico y el que consuela a la iglesia y el que escribía aún para nosotros, que nos está bendiciendo miles de años después, era el preso. Y el preso podrá estar desechado por los hombres o juzgado, a lo mejor injustamente, lo que sea, pero no por Dios. Y Dios trata con él y lo bendice y lo visita. Y lo ayuda y nos sigue bendiciendo Dios a través del testimonio de Pablo. Entonces no seamos juzgones o carnales o injustos de que cuando veamos a alguien en aflicción algo habrá hecho. A ver, ¿y por qué tiene esto? ¿Y por qué? No, pues es que no se cuidó y por esto aquí. No, pues es que, ándale, no, es que no quieres amar. ¿Por qué no te pones a servir al otro? Si está afligido es una oportunidad para amarlo. Filipenses 3:10, terminamos con este versículo, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Entonces, ¿qué veía Pablo con todo eso? Yo, en medio de la aflicción, le conozco más. Y Job, en medio de la aflicción, conoció más a Dios. Esa frase que parece un triunfo, un canto de victoria en el libro de Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Si no es en las aflicciones, no oramos igual, no estamos en una profundidad con Dios. Es una bendición la aflicción. Y la aflicción es a fin de conocerle. Y tan estaba Pablo en aflicciones que decía hasta el poder de su resurrección. Como que ya decía, no, yo estoy dispuesto a que me maten. A lo mejor de estarnos algo. A lo mejor de aquí me quitan la cabeza mañana, pero yo sé que Dios me dará otro cuerpo. Aunque este cuerpo se desgaste y se acabe. ¿Y sabes qué? Todos nuestros cuerpos se van a desgastar y acabar. De aquí a 100 años y hasta menos en muchos casos, ninguno de los que estamos aquí va a estar con vida. Pero ¿qué le servía a Pablo las aflicciones? Hay un poder en la resurrección. Yo sé que la vida no es esta vida pasajera y pequeñita que tenemos ahorita, sino sé que la vida es algo mucho más, es una vida eterna. Por lo tanto, ¿qué son los padecimientos que yo pueda tener? ¿Qué es un poquito de inversión de 1 año, 5 años, 10 años, aunque fueran 100 años? Si llego a padecer tanto y hasta ser semejante a él en su muerte, que será un honor muy grande, ¿qué es al lado de la vida eterna que Dios nos da? La aflicción es una bendición. La aflicción forma el corazón. La aflicción te acerca a Dios. Job fue diferente en la aflicción. Dios transformó su corazón. Pudo ver a Dios. Y cuando estaba Job viendo a Dios y nos describe en ese libro la visión que tuvo, y Dios nos enseña a través de lo que le habló a Job, ¿qué pudo haber? ¿Qué sombra pudo haber hecho sus aflicciones pasadas? Es como cuando dice la Biblia de la mujer que da a luz, que el parto es un momento difícil, y en la Biblia pues más porque no había cesáreas y todos los doctores y la raquia y todas las cosas que la ciencia ha avanzado. Antes era a valor humano y no había tantos procedimientos como los hay hoy. Pero dice que cuando da a luz a un niño se le olvida la aflicción por el gozo de haber traído a un ser nuevo a este mundo, ¿no? Y está la mujer feliz viendo a su niño, disfrutando a su niño. Algún día la aflicción se va a acabar. Cuando Job veía a Dios y describe el diálogo con Dios, sus aflicciones han de haber sido como nada. Si cuando Dios viene y nos visita en una oración, ¿a poco no sientes una paz enorme? Te sientes tan bendecido, te sientes tan fuerte, te sientes como que nada te quita esa paz que Dios te da porque sabes que Él te oyó. Y aunque el problema siga y las aflicciones sigan y las dificultades sigan, Dios te oyó. Y eso es un milagro que pasa en el corazón cuando buscamos a Dios. Ahora imagínate a Job que lo veía. De oídas te había oído,
mas ahora mis ojos te ven. Es una bendición. O como Hudson Taylor, cuando fue consolado de que perdió la vida de seres queridos para él y que le llevó a Dios sus aflicciones, había dejado su país, estaba en otro lugar y ahora con su familia estaba muriendo. Y dice, tuve tales consolaciones que llegué a desear, si me hubiera sido lícito, tener más aflicciones para tener más consolaciones. Conoces tanto a Dios. Conoces tanto su paz, su gracia, su ayuda, su fuerza. Entonces, detrás de cada aflicción, no sueltes el escudo, no sueltes la espada, no dejes de ser cristiano, sigue siendo un guerrero, persevera, pasa la prueba y ve a Dios. Amén. Bueno, pues vayamos entonces a disfrutar la palabra, a vivirla, a disfrutar en familia. Nos vemos la siguiente semana. Estamos despedidos. Si alguien tiene alguna necesidad, estamos para servirles. Que tengan muy bonita tarde.